Margaret Harrison llevaba años viviendo como si su vida fuera una cosa pequeña que no debía hacer ruido. Viuda desde hacía tiempo, con más de 70 encima y una dignidad silenciosa que se le notaba hasta al caminar, se ganaba la vida limpiando casas ajenas. No lo hacía por mantenerse ocupada, como a veces dicen para romantizar la miseria, sino porque no había opción. La pensión no alcanzaba, los precios subían, y su mundo se había reducido a cálculos diarios. Aquello ocurrió en un día de 1900. Acción de Gracias, y lo que lo volvió inolvidable no fue la fecha, sino la forma en que la verdad se abrió paso como una puerta que nadie esperaba que se derrumbara. Esa mañana, Margaret se levantó con el cuerpo pesado, la garganta seca por el calefactor viejo que apenas respiraba, y una costumbre ya automática de fingir que todo estaba bajo control. Su vida en esa época era simple por fuera, pero por dentro era una supervivencia continua. Había detalles que solo quien vive así entiende. El sonido de las monedas cuando las vuelves a contar por tercera vez, por si acaso. El miedo de abrir el buzón pensando en una carta médica. La vergüenza de mirar la caja de medicamentos y decidir cuál sí y cuál no. Margaret partía pastillas para la presión, estiraba recetas, y a veces aguantaba mareos con la misma terquedad con la que otros aguantan un mal día en el trabajo. En invierno se acostaba con 2 suéteres y un par de medias extra, y aún así se despertaba con las manos frías, rígidas, como si el frío se instalara primero en los huesos. Comía lo que podía. Sopa aguada, arroz blanco, pan duro mojado en café. Y aún con todo eso, no pedía ayuda. No por orgullo bonito, sino por ese orgullo áspero de quien siente que pedir es abrir la puerta a la humillación. Su hijo, David, era rico, sí. Pero Margaret había aprendido a sonreír en llamadas cortas y decir «¿Estoy bien?» antes de que se le quebrara la voz. David Harrison había construido una vida que, desde fuera, parecía impecable. Empresario del sector tecnológico, acostumbrado a hablar de inversiones y proyecciones futuras, llevaba años creyendo que había resuelto el tema de su madre de la mejor manera posible. 2 años antes de aquel día de Acción de Gracias, había tomado una decisión que, en su cabeza, cerraba el asunto para siempre: comprarle una casa junto a un lago y enviarle dinero todos los meses para que viviera tranquila. Lo hizo en silencio, sin anuncios, convencido de que así era más elegante. Para él, cuidar era resolver, pagar, delegar. Y como confiaba ciegamente en su esposa, Victoria, dejó todo en sus manos. Con el tiempo, esa sensación de misión cumplida se convirtió en distancia emocional. David llamaba menos, preguntaba menos, porque estaba seguro de que su madre estaba cómoda, protegida y sobre todo a salvo de las penurias que él tanto temía. Margaret, por su parte, jamás supo nada de esa casa ni de ese dinero. Para ella, David seguía siendo el hijo ocupado, exitoso, al que no quería molestar con problemas menores. Cuando recibió la invitación para pasar Acción de Gracias con él y su familia, sintió una mezcla rara de ilusión y cansancio. Preparó una pequeña bolsa con su abrigo más grueso, revisó 2 veces si llevaba sus pastillas y dejó el apartamento con esa sensación de culpa que aparece cuando una persona pobre sale de su rutina, como si el mundo pudiera desmoronarse en su ausencia. En el trayecto miraba por la ventana del auto los árboles desnudos y pensaba que tal vez ese día sería simplemente eso. Una comida, algunas risas forzadas y luego volver a casa. No imaginaba que estaba yendo directo al momento que partiría su vida en 2. Ni que una pregunta lanzada sin cuidado iba a exponer 2 años completos de sufrimiento silencioso. La casa de David estaba llena de esos detalles que gritan estabilidad. Muebles nuevos, calefacción perfecta, aromas cálidos saliendo de la cocina. Margaret notó todo eso apenas cruzó la puerta. Y lo hizo con esa mezcla incómoda de admiración y distancia que siente quien viene de un mundo mucho más áspero. Saludó a Victoria, su nuera, una mujer siempre impecable, de sonrisa medida y palabras suaves, que parecía no despeinarse nunca, ni siquiera emocionalmente. Victoria le dio un abrazo corto, educado, y volvió enseguida a la cocina como si el tiempo fuera algo que se le escapaba constantemente. Margaret se sentó en una silla firme, acolchada, y pensó en lo irónico que era sentir tanto confort en un lugar que no era suyo. Mientras tanto, el frío de sus manos tardó en irse, incluso con la calefacción encendida, como si el cuerpo se negara a confiar tan rápido en el calor. El ambiente durante la cena fue, al principio, normal. Conversaciones sobre trabajo, anécdotas ligeras, comentarios sobre el clima. Margaret escuchaba más de lo que hablaba, asentía, sonreía cuando correspondía.
Y entonces, en medio de ese tono casual, David dijo algo que nadie en la mesa pensó 2 veces, excepto ella, con una naturalidad absoluta, como quien pregunta si alguien disfrutó de un regalo. David le preguntó si estaba contenta con la casa del lago. No hubo reproche, ni ironía, ni preparación, solo una pregunta lanzada al aire. El silencio que siguió no fue inmediato, pero fue pesado. Margaret sintió que algo dentro de ella se detenía, como cuando el corazón pierde el ritmo por un segundo. No entendió la pregunta, no entendió el tono, y sobre todo no entendió por qué todos la miraban esperando una respuesta que ella no tenía. Margaret no respondió de inmediato porque, en su cabeza, la pregunta no tenía sentido. Pensó que tal vez había escuchado mal, que el ruido de los cubiertos o el zumbido del calefactor le habían jugado una mala pasada. Miró a David con una sonrisa nerviosa, esperando que él se riera y aclarara la broma, pero no ocurrió. Él seguía mirándola con tranquilidad, convencido de estar hablando de algo evidente. Entonces Margaret sintió como la sangre le subía al rostro, no de enojo, sino de confusión pura. Preguntó casi en un susurro de qué casa estaba hablando. ¿Fue en ese instante cuando el aire de la habitación cambió? David frunció el ceño. Victoria dejó de moverse en la cocina y ese silencio ya no fue casual. Fue un silencio incómodo, denso, de esos que anuncian que algo grave está a punto de salir a la superficie. David repitió la frase, esta vez más despacio, como si estuviera explicando algo obvio. La casa junto al lago, la que había comprado para ella hacía 2 años. El lugar donde creía que su madre vivía tranquila. Margaret sintió que el estómago se le hundía. Negó con la cabeza, primero despacio, luego con más firmeza, hasta que las palabras finalmente salieron. Ella no tenía ninguna casa junto a un lago. Nunca la había visto. Nunca había recibido llaves. Nunca había vivido allí. La mesa quedó en silencio absoluto. Victoria apareció en el marco de la puerta, pálida, con una expresión que no era sorpresa, sino cálculo. En ese momento Margaret entendió que algo estaba muy mal, pero todavía no sabía hasta qué punto su vida había sido usada, manipulada y vaciada mientras ella contaba monedas y partía pastillas en un departamento frío. Lo que siguió no fue un estallido, sino algo más inquietante, una quietud antinatural. David miró a su madre como si acabara de escuchar un idioma desconocido, y luego giró lentamente hacia Victoria, buscando una explicación sencilla que ordenara todo. Ella tardó apenas un segundo en reaccionar, pero para Margaret ese segundo se sintió eterno. Victoria sonrió, una sonrisa fina, casi automática, y dijo que debía tratarse de un malentendido, que quizá Margaret estaba confundida por los años, por el estrés, por la medicación. Esa frase cayó como una bofetada silenciosa. Margaret había soportado frío, hambre y cansancio, pero ser tratada como una mujer desorientada fue otra cosa. Aún así no levantó la voz. Se limitó a repetir con una calma tensa que jamás había recibido dinero, ni casa, ni ayuda alguna, que seguía limpiando casas porque no tenía alternativa. David se levantó de la mesa sin decir palabra. Caminó hacia el despacho, abrió su portátil y empezó a buscar documentos con una urgencia torpe, como alguien que teme encontrar exactamente lo que está buscando. Margaret lo observaba desde la silla, sintiendo un temblor leve en las manos. No de miedo, sino de algo más profundo. La certeza de que su sufrimiento no había sido invisible por casualidad. Victoria intentó mantener el control. Explicó que ella se había encargado de todo lo administrativo, que había actuado pensando en el bien de la familia. Pero cuanto más hablaba, más se notaban los huecos en su historia. David encontró transferencias, contratos, correos electrónicos que nunca habían pasado por su madre. Cada archivo abierto era una pieza que encajaba con una verdad insoportable. Y Margaret, sentada allí, comprendió que durante 2 años había sobrevivido creyendo que estaba sola, cuando en realidad alguien había decidido, deliberadamente, beneficiarse de su miseria. Esa misma noche, mientras la casa se iba quedando en silencio, David empezó a hacer llamadas que nunca pensó que tendría que hacer. A un banco, a un abogado conocido, a un contador de confianza. No eran llamadas de enojo, sino de alguien que acaba de entender que su realidad estaba construida sobre una mentira cómoda. Margaret escuchaba desde el sofá, envuelta en una manta prestada, con la sensación extraña de estar presenciando su propia vida desde 1900 afuera. Cada dato que aparecía confirmaba lo impensable. Cuentas abiertas a su nombre. Firmas que no reconocía.
Direcciones que jamás había pisado. La casa del lago existía. Estaba a su nombre. Y no solo eso. Alguien vivía allí. En ese punto, Margaret no lloró. Estaba demasiado cansada para eso. Lo único que sentía era una vergüenza profunda, injusta, como si hubiera fallado por no haber sospechado antes. Al amanecer, la verdad ya no era una sospecha, sino un mapa completo de abuso. Victoria había falsificado documentos, desviado transferencias mensuales y usado la identidad de Margaret como si fuera un traje que se pone y se saca sin consecuencias. El dinero que David enviaba con la intención de cuidar a su madre nunca había llegado a ella. Todo había sido absorbido por una estructura montada con frialdad y paciencia. Margaret, al escuchar los montos, hizo un cálculo rápido y silencioso. Con una sola de esas transferencias, ella habría podido comprar todos sus medicamentos del año, sin racionarlos. Habría podido encender la calefacción sin miedo. Esa comparación fue lo que finalmente le quebró algo por dentro. No fue la traición en abstracto, sino la suma de pequeños dolores diarios que ahora tenían nombre y responsable. La investigación avanzó rápido, pero el impacto emocional iba mucho más lento. Mientras abogados y contadores hablaban de delitos, números y responsabilidades legales, Margaret seguía atrapada en algo más básico: la humillación de haber pasado necesidad en 1900. Silencio mientras otros usaban su nombre para vivir bien. Recordaba mañanas limpiando baños ajenos con las manos entumecidas. Noches apagando la luz antes de tiempo para ahorrar. Decisiones pequeñas que había tomado creyendo que no había otra opción. Y ahora descubría que, todo ese tiempo, su sufrimiento no había sido inevitable, sino provocado. No por un extraño, sino por alguien que se sentaba a su mesa en las fiestas. Esa idea le dolía más que cualquier cifra. Porque el dinero se puede perder, pero la dignidad, cuando es usada por otros, tarda mucho más en recuperarse. En medio de todo eso, hubo un instante en que Margaret pensó que historias como esta solo pesan de verdad cuando alguien más las escucha. Porque el abuso silencioso existe precisamente ahí donde nadie mira. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya sentiste ese nudo incómodo que aparece cuando algo es profundamente injusto, aunque no te haya pasado a ti. A veces, contar de dónde venimos, compartir estas historias, es la única forma de que dejen de repetirse en silencio. Margaret no lo sabía entonces, pero su historia ya no le pertenecía solo a ella. Empezaba a ser un espejo para otros que también aprendieron a aguantar demasiado. La denuncia formal no tuvo nada de cinematográfico. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo oficinas frías, formularios largos y la sensación constante de estar exponiendo la propia vida en fragmentos. Margaret tuvo que repetir detalles que le dolían, direcciones donde nunca vivió, cuentas que jamás abrió, firmas que no eran suyas. Cada vez que un funcionario levantaba la vista para confirmar su identidad, ella sentía una punzada de vergüenza que no le correspondía. David estaba a su lado, callado, con los hombros caídos, como alguien que por fin entendía el precio de haber delegado el cuidado de su madre por comodidad. Victoria, en cambio, empezó a mostrar grietas. Su tono seguro se volvió defensivo, luego contradictorio. Los documentos no mentían, y su historia ya no se sostenía ni siquiera para ella misma. Cuando la confrontación fue inevitable, Victoria negó primero, minimizó después y finalmente guardó silencio. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión. Las autoridades confirmaron fraude financiero, falsificación de documentos y robo de identidad. Incluso apareció un problema más grave. Movimientos que podían haber puesto a Margaret bajo investigación fiscal por ingresos que nunca recibió. Esa idea la dejó helada. No solo Lesino Vicente habían robado dinero, también casi le roban la tranquilidad, la reputación y la vejez que había intentado vivir sin molestar a nadie. David se derrumbó esa noche, no frente a los abogados, sino frente a su madre, pidiéndole perdón por no haber visto, por no haber preguntado más, por haber confundido responsabilidad con distancia. El proceso legal fue largo, pero implacable. Cada semana traía una confirmación nueva, una pieza más de un rompecabezas que ya nadie dudaba cómo iba a terminar. Victoria fue detenida de forma discreta, sin espectáculo, como suelen caer quienes creen que la elegancia los vuelve intocables. La casa junto al lago, finalmente inspeccionada, resultó ser exactamente lo que Margaret nunca había tenido: calefacción constante, despensa llena, muebles nuevos. Allí vivían los padres de Victoria, instalados como si siempre hubiera sido suya. Cuando Margaret cruzó ese umbral por primera vez, no sintió alegría, sino una tristeza seca, profunda, al pensar que ese
Lugar había existido todo ese tiempo mientras ella temblaba en un apartamento frío contando monedas para comprar pan. La sentencia llegó meses después, clara y contundente. Fraude, robo de identidad, falsificación, delitos fiscales. Victoria fue condenada y el divorcio con David se formalizó casi en paralelo, como si todo se hubiera sostenido sobre la misma mentira frágil. Los valores recuperados superaron los $90,000, una cifra que, para Margaret, no representaba lujo, sino la suma exacta de años de privaciones innecesarias. Cuando los abogados hablaron de restitución, de cuentas regularizadas y de propiedad legítima, ella asintió en silencio. Había aprendido que las palabras grandes no siempre traen alivio inmediato. El verdadero impacto no estaba en el dinero que volvía, sino en la certeza amarga de que alguien había decidido, con plena conciencia, que su sufrimiento era aceptable. La mudanza a la casa del lago no fue una celebración. Margaret empacó pocas cosas: ropa gastada, una caja con papeles viejos, una fotografía descolorida de su marido. Al llegar, caminó despacio por cada habitación, tocando las paredes como si necesitara comprobar que eran reales. Encendió la calefacción sin pensar en el costo, y se quedó quieta, sintiendo el aire tibio llegarle a las manos. Por primera vez en años, no tuvo que elegir entre comer bien o dormir caliente. Aún así, el silencio de la casa le pesaba. No era el silencio de la paz, sino el de una vida que había sido manipulada sin que ella lo supiera. Entendió que la justicia había llegado, sí, pero que algunas heridas no se cierran con llaves ni escrituras. Hubo noches en que Margaret se sentaba frente al lago y pensaba en cuántas historias parecidas nunca salen a la luz, porque la vergüenza es más fuerte que la voz. En esos momentos, comprendía por qué compartir lo vivido importa tanto. Si esta historia te tocó, quizá conoces a alguien que también ha aprendido a aguantar en silencio. Contar, comentar, compartir, no cambia el pasado, pero a veces evita que el mismo abuso vuelva a repetirse en otra casa, en otro nombre. Para Margaret, entender eso fue parte del cierre. Saber que su experiencia podía servir de advertencia y de alivio para otros. Con el paso de los meses, la relación entre Margaret y David empezó a cambiar de una forma lenta, torpe, pero honesta. Ya no hablaban solo de dinero, trámites o disculpas. David comenzó a visitarla sin avisar, a sentarse con ella sin mirar el reloj, a escuchar cosas que antes había dado por sentadas. Margaret, por primera vez, se permitió decir cuando algo le dolía o cuando necesitaba ayuda, sin adornos ni silencios protectores. No fue fácil para ninguno de los dos. Había culpa acumulada, reproches que nunca se dijeron en voz alta y una tristeza compartida por el tiempo perdido. Pero también había algo nuevo: presencia real. David dejó de ser solo el hijo que resolvía problemas a distancia y empezó a ser simplemente un hijo. Margaret Setien-Cientos jubiló poco después, no como un acto de victoria, sino como una decisión tranquila. Ya no necesitaba limpiar casas ajenas para sobrevivir. Empezó a organizar sus días de otra manera. Caminatas cortas por la mañana, lectura junto a la ventana, pequeñas rutinas que antes parecían lujos inalcanzables. A veces, mientras preparaba el té, pensaba en todo lo que había vivido sin comprenderlo del todo, y aceptaba que quizás nunca lo haría. Pero entendió algo esencial: la verdadera recuperación no fue el dinero devuelto ni la casa recuperada, sino haber recuperado su voz, su seguridad y su lugar en el mundo. Su historia no terminó con un aplauso, sino con algo más raro y más valioso: paz. Con el tiempo, Margaret dejó de definirse por lo que había perdido. Ya no era la mujer a la que le robaron, ni la madre engañada, ni siquiera la anciana que sobrevivió como pudo. Empezó a verse como alguien que había resistido sin saber que estaba resistiendo. En conversaciones sencillas, cuando alguien le preguntaba por su pasado, ya no sentía la necesidad de justificar cada decisión ni de minimizar su dolor. Había aprendido que aguantar no siempre es fortaleza y que el silencio prolongado puede ser tan dañino como el abuso explícito. Esa comprensión llegó tarde, pero llegó completa, y con ella una calma distinta, menos frágil, más firme. Hoy, cuando mira el lago en las tardes tranquilas, Margaret no piensa en Victoria, ni en el juicio, ni siquiera en el dinero recuperado. Piensa en la mujer que fue y en la que es ahora, separadas por un solo día que lo cambió todo. Entiende que la justicia no repara cada herida, pero puede devolver algo fundamental: la posibilidad de vivir sin miedo. Su historia no es grandiosa ni heroica en el sentido clásico, pero es real,
humana y profundamente compartible. Porque a veces la verdadera superación no es levantarse con aplausos, sino aprender, por fin, a existir sin pedir permiso.